Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que siempre da de qué hablar, la política colombiana. Y más específicamente, la posibilidad de que Gustavo Bolívar se lance a la presidencia en 2026. Así es, la cosa se pone interesante. ¿Verdad? Y para este Deep Dive tenemos un audio que está circulando en la red que revela algunos movimientos, digamos, curiosos por parte de Bolívar. Movimientos que apuntan a una posible candidatura. Exacto. Lo primero que nos llamó la atención es que, según ese audio, Bolívar ya habría presentado su renuncia al presidente Petro. Y estamos hablando del 10 de febrero. O sea, hace semanas. Exacto. No es un simple rumor, hay acciones concretas. ¿Qué nos puedes contar de esta renuncia? ¿Por qué dejar Prosperidad Social, una entidad tan importante en este momento? Bueno, el audio sugiere que la renuncia de Bolívar a Prosperidad Social, que como saben es clave en la lucha contra la pobreza, es una movida estratégica ¿Estratégica para qué? para tener la libertad de preparar su candidatura. Ah, ya entiendo. O sea, necesita tiempo para dedicarse a la campaña. Y no solo eso, el audio también menciona que Bolívar está subiendo como la espuma en las encuestas. ¿Tanto así? Sí, tanto internas como públicas. Parece que la gente lo ve con buenos ojos. Esa renuncia sí que es una jugada arriesgada. Pero al renunciar a un cargo de tanta visibilidad, Bolívar se coloca en el centro del escenario político. Y genera expectativa. Justamente. Hablando de expectativas, este audio también reproduce un fragmento de la carta de renuncia de Bolívar a Petro. En ella, Bolívar expresa su amor por la causa y su deseo de continuar su legado. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre ambos y la visión de Bolívar para el futuro de Colombia? Bueno, estas palabras sugieren que Bolívar se ve a sí mismo como el heredero, digamos, natural del proyecto político de Petro y del pacto histórico. Claro, para quienes nos escuchan y no están familiarizados con el término, el pacto histórico es esa coalición de partidos y movimientos de izquierda que llevó a Petro a la presidencia. Entonces, cuando Bolívar habla de continuar el legado, se posiciona como el garante de la continuidad de ese proyecto. La pregunta del millón es, ¿qué significa exactamente continuar el legado de Petro? Esa es la gran pregunta, porque, a ver, seamos sinceros, ese legado es complejo. Y genera opiniones encontradas, Es una mezcla de avances en temas sociales, como por ejemplo, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la desigualdad, pero también hay controversias por su estilo de gobierno, su manejo de la economía. y su relación con algunas instituciones. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno de Bolívar si se presenta como el continuador de Petro? Esa es la gran incógnita. ¿Un giro hacia la moderación o una radicalización del proyecto? Bueno, en su carta de renuncia, Bolívar se presenta como un fiel seguidor de Petro, pero la historia nos enseña que cada líder tiene su propio estilo y prioridad. Podríamos estar ante un Bolívar que, para llegar a la presidencia, modere algunas de las políticas más polémicas de Petro. Buscando un mayor consenso. O tal vez opte por radicalizar el proyecto del pacto histórico, apelando a su base más fiel. En política, todo es posible. Sin duda. Lo que sí creo es que Bolívar, si quiere tener éxito, deberá ir más allá de la simple idea de continuar el legado. ¿A qué te refieres? Tendrá que presentar su propia visión, su propia propuesta y convencer a los colombianos de que eres la mejor opción para liderar el país. Y hablando de convencer a los colombianos, este audio también incluye comentarios de usuarios que reaccionan a la posible candidatura de Bolívar. Sí, hay de todo. ¿Qué nos dicen estas voces? ¿Apoyan la idea? ¿La rechazan? ¿O es una mezcla de opiniones? Hay de todo un poco, como es normal en un país tan diverso como Colombia. Algunos ven a Bolívar como la opción ideal para continuar el trabajo de Petro. Tiene sentido. Incluso se menciona a Carolina Corcho como una posible compañera de fórmula. ¿En serio? Sí, imagínate la dupla Bolívar-Corcho. Eso sí que sería un batacazo. Una dupla que sin duda movilizaría a la izquierda. Totalmente. Pero también polarizaría aún más el panorama político. ¿Qué factores concretos podrían determinar el éxito o fracaso de una posible candidatura de Bolívar? Bueno, hay varios elementos en juego. Por un lado está el contexto político actual. Colombia, como muchos países, está profundamente polarizada entre izquierda y derecha. Bolívar, al ser visto como el continuador de Petro, hereda esa polarización. Sus seguidores lo verán como la esperanza de consolidar el cambio, mientras que sus detractores lo rechazarán de entrada. Y por otro lado está el desempeño del gobierno actual. Si Petro logra cumplir sus promesas y generar un impacto positivo en la vida de la gente, eso podría beneficiar a Bolívar. Pero si el gobierno de Petro enfrenta dificultades o decepciona a sus votantes, eso podría perjudicar sus aspiraciones. Sin duda, la gente tiende a asociar a los sucesores con los aciertos o errores de sus predecesores. Es un riesgo que Bolívar debe considerar. Definitivamente. Y aquí entra en juego otro factor crucial, la propia figura de Bolívar. ¿Qué imagen proyecta? ¿Qué fortalezas y debilidades tiene como posible candidato? Bueno, Bolívar tiene a su favor su cercanía con la gente.
Se le percibe como alguien humilde, sensible a las necesidades del pueblo. Eso genera empatía. Y confianza. Exacto. Y también tiene experiencia en gestión pública. Su paso por Prosperidad Social le ha permitido demostrar su capacidad para liderar proyectos. Y para administrar recursos. Así es. Dices que Bolívar se proyecta como alguien cercano a la gente. No es eso lo que todos los políticos dicen en campaña. ¿Qué lo hace destacar en ese aspecto? Tienes razón. Es un discurso común en política. Sin embargo, en el caso de Bolívar, parece haber una conexión genuina con las clases populares. Y eso se ve reflejado En su trabajo en prosperidad social y en su forma de comunicar. No se trata solo de palabras, sino de acciones concretas. Las acciones hablan más que las palabras. Volviendo a las debilidades, ¿qué dudas hay sobre su capacidad para manejar la complejidad de un país como Colombia? Algunos lo ven como una figura mediática, más que como un líder con la experiencia y la madurez necesarias para ser presidente. Su carrera política ha sido relativamente corta, y hay quienes dudan de su capacidad para negociar con otros actores políticos, manejar crisis o tomar decisiones difíciles. Comprendo. Y no olvidemos la importancia del Congreso. Para gobernar con efectividad, Bolívar necesitaría el apoyo de una fuerte bancada parlamentaria. Total. ¿Cómo está el panorama en el Congreso? ¿Podría Bolívar conseguir el apoyo necesario para implementar su agenda? El control del Congreso es crucial para cualquier presidente, y más aún para alguien que busca continuar un proyecto político como el de Petro. Actualmente, el Pacto Histórico tiene una presencia importante en el Congreso, pero no cuenta con una mayoría absoluta. Eso significa que Bolívar tendría que tejer alianzas con otros partidos o movimientos para sacar adelante sus iniciativas. Este punto de las alianzas me parece fundamental. ¿Con quién podría aliarse Bolívar para fortalecer su candidatura? La alianza natural sería con el Pacto Histórico, el movimiento político de Petro. Pero para ganar la presidencia necesitaría el apoyo de un sector más amplio de la población. De acuerdo. Y eso implicaría tender puentes hacia otros sectores políticos y sociales. O sea que podríamos estar ante un escenario muy interesante, la posibilidad de una coalición amplia que vaya más allá de la izquierda tradicional. Exactamente. Y eso nos lleva a otro factor clave, la campaña electoral. Cómo se desarrolla la campaña, los debates, las propuestas, los ataques, todo eso influirá en el resultado final. Es cierto. La política es un juego dinámico, donde las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Totalmente. Y no olvidemos que la decisión final está en manos de los ciudadanos. Son ellos quienes decidirán en las urnas si Gustavo Bolívar será el próximo presidente de Colombia. Pues sí que tenemos un escenario apasionante por delante. Esto es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera presidencial llena de sorpresas. Y nosotros, en The Deep Dive, estaremos aquí para analizar cada paso, cada giro, cada acontecimiento que nos acerque a la respuesta a la gran pregunta. ¿Quién será el próximo presidente de Colombia? Hablando del análisis y perspectivas sobre la realidad colombiana, queremos recomendarles que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. En Voces de Colombia encontrarán entrevistas, análisis y opiniones que les ayudarán a comprender mejor el panorama político y social del país. Y hablando de sorpresas, creo que es importante detenernos un momento en la figura de Carolina Corcho. La posible compañera de fórmula de Bolívar. Exacto, su nombre ha surgido como una posibilidad y eso sin duda añade una capa de complejidad al escenario. ¿Complejidad o dirías controversia? Bueno, la figura de Corcho es como mínimo polémica. Para quienes no la conozcan, recordemos que fue la ministra de Salud durante el primer año del gobierno Petro. Sí, y su gestión estuvo marcada por fuertes críticas. De diversos sectores. Exacto. Corcho impulsó una reforma al sistema de salud que generó un intenso debate. Y que finalmente no logró prosperar en el Congreso. Así es. Sus detractores la acusan de radicalismo ideológico. Y de falta de diálogo. Claro, pero también hay que decir que sus seguidores la ven como una defensora incansable del derecho a la salud. Sí, y como una crítica valiente de las desigualdades del sistema. Su presencia en una eventual fórmula presidencial con Bolívar, sin duda, movilizaría a la izquierda. Totalmente. Sería una apuesta arriesgada. Sí, pero también podría ser una jugada maestra. ¿Para qué? Para consolidar el voto de la izquierda y atraer a sectores que buscan un cambio profundo en el sistema de salud. Aquí hay un juego de contrastes interesante. Bolívar, que se proyecta como un líder más moderado y dialogante, junto a Corcho, que representa una visión más radical y confrontativa. ¿Podrían funcionar como dúo? Esa es la gran pregunta. Tendríamos que ver cómo se complementan sus personalidades, sus estilos de liderazgo. ¿Y sus visiones de país? Una fórmula presidencial exitosa requiere de una química especial. Una capacidad para trabajar en equipo. Y para proyectar una imagen de unidad y coherencia. Y, volviendo al tema del legado de Petro, ¿cómo encajaría Corcho en esa ecuación? Bueno, es difícil decirlo con certeza. Corcho fue parte del gobierno de Petro, pero también tuvo sus diferencias con él. Es cierto,
Su salida del Ministerio de Salud estuvo marcada por tensiones y desacuerdos. Exactamente. Si forma parte de una fórmula presidencial con Bolívar, tendría que definir claramente su posición respecto al legado de Petro. ¿Y cómo se inscribe en ese proyecto político? La coherencia del mensaje será fundamental para ganar la confianza de los votantes. Hablando de votantes, ¿cómo crees que reaccionaría el electorado colombiano ante una posible fórmula Bolívar-Corcho? Bueno, como decíamos antes, Colombia está muy polarizada. Una fórmula Bolívar-Corcho sin duda movilizaría a la izquierda, pero también podría alejar a sectores más moderados. Sería una apuesta arriesgada, pero no necesariamente perdedora. En política, a veces las apuestas más audaces son las que dan mejores resultados. Pero más allá de la reacción del electorado, ¿cómo ves el panorama político en general? El panorama político colombiano es complejo y está en constante evolución. Además del pacto histórico, hay otros partidos y movimientos con aspiraciones presidenciales. Por ejemplo, tenemos al Centro Democrático. Al partido de derecha que gobernó con Álvaro Uribe y con Iván Duque, Exactamente. aunque ha perdido fuerza en los últimos años, sigue teniendo un peso importante en el Congreso. Y en algunas regiones del país. Es una posibilidad, aunque no la veo como la más probable en este momento. El Centro Democrático enfrenta un desgaste natural después de tantos años en el poder y también tiene que lidiar con las divisiones internas y con la pérdida de algunos de sus líderes más visibles. Entiendo. ¿Y qué hay de los partidos y movimientos de centro? ¿Podrían jugar un papel decisivo en las próximas elecciones? Sin duda, el centro político en Colombia es un espacio fragmentado, pero con un gran potencial electoral. En las últimas elecciones hemos visto el surgimiento de nuevas figuras y de alianzas que buscan romper con la polarización entre izquierda y derecha. Si logran consolidarse y presentar una alternativa creíble, podrían convertirse en un factor determinante en la contienda electoral. Parece que el escenario político colombiano está más abierto que nunca, con múltiples actores en juego. Así es, y con un electorado cada vez más exigente. Las próximas elecciones prometen ser unas de las más disputadas y apasionantes de la historia reciente de Colombia. Totalmente de acuerdo. Y nosotros en The Deep Dive estaremos aquí para analizar cada movimiento, cada alianza, cada sorpresa que surja en el camino hacia la presidencia. Exactamente. Hemos estado hablando de Bolívar, de su posible candidatura, de las alianzas, de Corcho. Al final, lo que define a un líder son sus ideas, Sus propuestas. su visión de país. ¿Qué tipo de Colombia quiere construir Bolívar? Totalmente de acuerdo. Hasta ahora solo hemos especulado Sobre sus intenciones, sobre sus estrategias. sobre posibles alianzas. Pero la verdadera prueba de fuego será cuando presente sus propuestas. Cuando concrete qué quiere hacer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Bolívar se encuentra en una encrucijada. ¿En qué sentido? Por un lado, tiene la necesidad de diferenciarse de Petro, mostrar su propia identidad. Convencer al electorado de que no es simplemente una continuación. Y por otro lado, está el riesgo de alejarse demasiado del legado de Petro, perder el apoyo de la base que lo llevó al poder. La base que ve en Bolívar al heredero natural de ese proyecto. Exacto, es un equilibrio delicado. Sin duda. ¿Cómo crees que lo va a manejar? Bueno, Bolívar tendrá que encontrar la manera de mantener la esencia del pacto histórico. ¿Qué es lo que le da legitimidad? Y le permite conectar con un sector importante del electorado. Pero al mismo tiempo, tendrá que introducir elementos nuevos Propuestas frescas. para ampliar su base de apoyo. Y convencer a los votantes indecisos. ¿Qué tipo de propuestas crees que podrían ser atractivas para el electorado en este momento? Bueno, yo creo que hay temas que son prioritarios. ¿Cómo cuáles? La economía, la seguridad, la educación, la salud. La gente quiere ver resultados concretos. Quieren sentir que su vida mejora. ¿Que hay oportunidades? Exactamente. Bolívar tendrá que presentar propuestas sólidas que demuestren que tiene un plan claro para el país. De acuerdo. Y más allá de los temas concretos, creo que también hay una demanda de un liderazgo diferente. ¿A qué te refieres? De superar la polarización. De generar confianza en las instituciones. ¿Crees que Bolívar encarna ese tipo de liderazgo? Es difícil de responder en este momento. Bolívar tiene el potencial, pero aún está por verse. Logra desarrollar esa capacidad. Su discurso ha sido conciliador, pero también ha mostrado firmeza. En sus convicciones. Tendremos que esperar a la campaña electoral. A ver cómo se comporta. ¿Cómo reacciona ante las críticas? Cómo se relaciona con sus adversarios. Campaña electoral será la verdadera prueba de fuego para Bolívar. Ahí veremos si tiene la templanza, la inteligencia, la capacidad de conexión con la gente. Todo lo que se necesita para llegar a la presidencia. Y no olvidemos que la política colombiana es impredecible. Cualquier cosa puede pasar de aquí a las elecciones de 2026. Cierto. Nuevas figuras, alianzas inesperadas, escándalos. Lo único seguro es que será una carrera apasionante. Llena de giros y sorpresas. Y nosotros, en The Deep Dive,
Estaremos aquí para analizar cada detalle. Cada movimiento. Cada declaración que nos acerque a la respuesta a la gran pregunta: ¿quién será el próximo presidente de Colombia? Y ya que hablamos de análisis y de comprender mejor la realidad colombiana, antes de terminar, queremos recordarles que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Encontrarán análisis, entrevistas, opiniones de diversos expertos. No olviden suscribirse a su canal, darle me gusta a sus videos y activar la campanita para no perderse ninguna de sus publicaciones. Y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos su compañía en este viaje por las profundidades de la política colombiana. Esperamos que este deep dive les haya sido útil. Hasta la próxima.